¿La Atlántida está en España o en Cuba? El hallazgo más fascinante de España está en Canarias. Vamos a ver entonces también hoy aquí cuál es el hallazgo más fascinante en Cuba y lo que ha pasado con lo que investigadores submarinos, o sea, buceadores submarinos, descubrieron en la zona de Guanacabibes, en Pinar del Río, hace algún tiempo y del que el régimen no deja hablar. Sígueme en este canal, sígueme en La Frontera Transparente y sígueme en todas mis redes @idolidiadarias, donde te cuento detalles de todo esto. La Atlántida está en España, el hallazgo más fascinante está en Canarias, así se titula uno de los sitios que en internet puede uno encontrar y en el que ofrecen información confiable. Sí, porque a estas alturas estamos de esa manera. Es difícil a veces encontrar sitios confiables. Yo en el plano personal tengo muy buenas referencias de Oki Diario. Incluso hace apenas unos días estaba consultando el libro Operación Madrid de Juan Lancán y en esa investigación exhaustiva él se basa en artículos y en investigaciones confiables de este sitio. Dicho esto, comenzamos hoy. Según este sitio, el hallazgo conocido como la Atlántida Canaria revela la presencia de antiguas islas sumergidas en el suroeste del archipiélago. A esto yo le agrego que se produjo en el momento que yo navegaba para buscar información, se produjo un punto de giro, porque en Cuba también hay historias que debemos tener en cuenta y a las que yo le he dado seguimiento en La Frontera Transparente. Comencemos hoy por acá, por esta que revela el fascinante descubrimiento que se ha observado en las profundidades marinas, que ha captado la atención de los científicos y ha impulsado a los interesados en el tema a adentrarse en un nuevo capítulo de la historia de las Islas Canarias. El hallazgo, conocido como la Atlántida Canaria, revela la presencia de antiguas islas sumergidas en el suroeste del archipiélago y bueno, pues esto desentierra secretos ocultos bajo las aguas del océano. Y siempre aquí estoy citando el sitio okidiario.com al que ustedes pueden ir directamente a leer todo este artículo de investigación en el que la autora pues hace un recorrido por una cantidad increíble de sitios para poder, bueno, pues darle a sus lectores los elementos que permiten entender, conocer y que también ayudan a los seres humanos a, bueno, pues ampliar la capacidad para darse cuenta de que hay muchas historias que no sabemos. La expedición científica Drago 0511 ha desvelado la existencia de al menos 8 islas sumergidas, antaño emergentes antes de sucumbir al enfriamiento de la corteza terrestre. Según los expertos en geología marina, esos montes submarinos son vestigios de un pasado remoto y algunos de ellos incluso podrían haber sido precursores de las actuales Islas Canarias. Estas formaciones presentan dimensiones impresionantes, con algunas de ellas alcanzando longitudes de entre 90 y 35 kilómetros, mientras que otras más pequeñas oscilan entre los 6 y 20 kilómetros de extensión. Todo el trabajo que hizo la periodista encargada de desarrollar en Oki Diario este tema, ustedes lo pueden encontrar sin necesidad de traducción, solo tienen que ir a la página o escribir en el buscador okdiario.com Curiosidades Atlántida
España, hallazgo. Y bueno, pues ahí les aparecerá, lógicamente, bueno, pues una cantidad de información mucho más detallada que ofrece la experta en marketing digital, que además es redactora del diario que acabo de mencionar y que, bueno, pues también se dedica a, bueno, pues mostrarle a los seguidores del sitio curiosidades y demás. En este momento, esta es, por decir de alguna manera, una de las curiosidades, como diría un amigo mío, más curiosas. Sí, amigos, porque este tema de la Atlántida, de las ciudades sumergidas y de todo lo que se puede encontrar debajo del mar y a lo que muchos no tienen explicación, y cuando digo muchos me refiero a los científicos y a los pseudocientíficos, porque estamos viviendo en una etapa de la vida en que eh, bueno, pues algunos que tienen títulos de científicos porque estuvieron estudiando en universidades en realidad son pseudocientíficos, y otros que no han ido a universidades ni cuentan con la participación en foros y una serie de atributos, digamos que necesarios para, según la narrativa, ser reconocidos, ofrecen y exponen muchos elementos y muchas informaciones que hasta el más tarado puede, razonando como debe ser, darse cuenta de que no hace falta a veces tanto título universitario para descubrir, para analizar y para comprender cuánto nos falta por saber. Yo les voy a dejar acá esta parte donde está la foto de un hombre, bueno, pues se llama Enrique Talledo, es español, y él comparte en las redes sociales, en Instagram, una foto de uno de los hallazgos que él, bueno, pues se encontró mientras estaba haciendo, bueno, pues una navegación submarina, por decirlo de alguna manera. Estaba mirando bajo las aguas y él pone que es fascinante las coladas de rocas magmáticas de caprichosas formas que yacen bajo las aguas canarias. Él dice, jamás he visto nada semejante en ningún otro mar. Y dice, a la vista parece que nos encontramos en grandiosos templos de origen antrópico o incluso las ruinas de la Atlántida. Sin embargo, es la propia naturaleza quien ha creado numerosas columnas basálticas hexagonales, formando uno de los espectáculos visuales más sorprendentes y bonitos del océano. Y entonces, bueno, pues él muestra todo lo que él encontró y, lógicamente, él no dice directamente esto es la Atlántida, él habla de lo que pudiera, lo que parece, pero en realidad es cierto que debajo de las aguas hay mucho por descubrir y también hay muchas historias por contar. Por eso, Oki Diario, en la parte final de su trabajo, dice que hay diversas teorías que especulan sobre los atlantes como una civilización superior anterior a todas las demás, de las cuales éstas derivarían. Algunos incluso sugieren que los atlantes participaron en la hibridación con seres extraterrestres, dando origen a la humanidad. Ellos aclaran en Oki Diario que son teorías que especulan, pero la realidad, más allá de la conspiranoia, es que hay muchas historias, hay muchas situaciones y hay hallazgos bajo mar que indican cómo aún falta mucho por saber. Cuando yo inicié el video, les hablaba a ustedes del punto de giro que se produjo, porque una vez que
leo esto bajo las aguas de Islas Canarias, territorio de España, automáticamente me traslado a las aguas, a lo que sucede bajo las aguas de otra isla, que es Cuba, y que precisamente aquí en la frontera transparente y aquí en este canal, ya yo el año pasado estuve dedicándole un espacio. ¿Por qué razón? Porque también, mientras preparaba las crónicas de Navegante, yo me encontré con la historia de la ciudad sumergida que, bueno, pues se encontraron en la zona del archipiélago cubano y de la que el régimen no permitió ni hablar ni continuar investigando, porque usó las maniobras de siempre propias de los comunistas. Primero dijeron, aquí no hay nada que buscar. Y segundo, que también no dieron espacio ni dieron permiso para avanzar, puesto que ya ellos tenían la verdad en la mano. ¿Cuál era la verdad? Aquí no hay nada que buscar. Vamos allá. Vamos a este tema que ya yo he tratado aquí, pero que hoy vuelve a escena en este punto de giro que se ha producido mientras yo buscaba noticias de España, que en estos momentos sabemos la situación que se vive en ese querido país. Ustedes pueden ir a la frontera transparente y allí yo les dejo los enlaces, porque hoy les cuento que mientras navegaba el año pasado por sitios de internet para componer mis crónicas, se produjo en aquel momento un punto de giro cuando yo quise abundar en las historias del pasado que debemos tener en cuenta para entender el presente y que se relacionan con Cuba. Se trató en aquel momento de la Atlántida de Cuba o la ciudad sumergida, como solían titular diferentes medios informativos que presentaron por aquella etapa, a inicios del siglo XXI, el tema. Yo volví a releer en aquella etapa, o sea, el año pasado, volví a releer otros artículos que se habían publicado a principios de siglo, donde se hablaba de los esfuerzos que hicieron unos exploradores no cubanos por desvelar un misterio bajo las aguas del archipiélago cubano que ellos habían observado y que ellos dijeron que eran una ciudad sumergida. Bien, el descubrimiento por aquella etapa, que estuvo en todas partes, ocurrió en el 2001 cuando Pauline Zaliski, ingeniera marina, y su marido, Paul Wensway, propietarios de una empresa canadiense trabajando en una misión de investigación junto con el gobierno cubano en la punta de la península de Guanacavives, en la provincia de Pinar del Río de Cuba, sintieron asombrados por lo que vieron. Ahora vamos a ver qué fue lo que ellos vieron, porque antes déjenme aclararles que el ADC era una de las 4 empresas que trabajaban en una misión conjunta con el gobierno del presidente, según Ancien Origin, el presidente Fidel Castro, para explorar las aguas cubanas que albergan cientos de barcos cargados de tesoros de la era colonial española. Este equipo de canadienses estaba utilizando un equipo de sonar avanzado para escanear un área de 2 kilómetros cuadrados del fondo del mar, cuando notaron una serie de estructuras de piedras simétricas y geométricas que se asemejaban a un complejo urbano. Bueno, ahí entonces es que empieza la segunda parte, de la que no vamos a hablar todo el tiempo hoy, porque ya yo en este canal hablé de ese tema, ya yo en la frontera transparente publiqué. Pueden ir a el 2022 cuando se produjo una de las publicaciones que yo hice allí,
y se titula La ciudad sumergida de Cuba. Ahí tienen toda la información de lo que yo en ese momento encontré. Mega o la ciudad sumergida de Cuba atrae la atención hasta de los más incrédulos. Esto era lo que se estaba hablando en aquella etapa. Allí dice, la formación submarina de Cuba es un sitio que ha descrito como una compleja estructura de granito sumergida cerca de la costa de la península de Guanacabibes en la provincia de Pinar del Río. Y ahí explica que según Wikipedia, a comienzos de 2001 se documentaron por primera vez unas imágenes de sonar interpretadas como estructuras de piedras simétricas y geométricas que se parecían a un complejo urbano, cubriendo un área de 2 kilómetros cuadrados y en una profundidad de entre 100 y 700 metros. Esto yo lo publiqué en La Frontera Transparente el 2 de febrero de 2022. Ahí también explico cómo estos canadienses, Pauline y su marido Paul, hicieron la investigación y también cómo ellos, al ver todo aquello, volvieron al lugar y cómo observaron que algunos de los bosques se construyeron en forma de pirámide, otros eran circulares, dijeron ellos en ese momento. También por esa etapa, la ingeniera Saliski dijo, es realmente una estructura maravillosa que parece que hubiera sido verdaderamente un gran centro urbano. Sin embargo, sería totalmente irresponsable decir lo que fue antes de que tengamos evidencias. Ellos solamente hablaban por lo que ya estaban observando con ese equipo. Pero bueno, amigos, ellos ofrecieron el mapa, ofrecieron la información y lógicamente ellos trabajaban conjunto con unos cubanos, pero ellos eran canadienses. Ellos necesitaban para seguir investigando autorización. Bueno, ahora toca la parte de lo que dijo un experto cubano. Esos expertos cubanos que trabajan con esos equipos de investigadores de otros países nunca lo hacen de manera totalmente desvinculada del régimen. ¿Por qué razón? Porque si el régimen les da el permiso, ellos pueden investigar. Si el régimen los autoriza, ellos pueden ir y se pueden sumar, pero todo lo que ellos vean, todo lo que ellos observen, todo lo que ellos crean de suma importancia, ¿a quién se lo tienen que decir? No al jefe de la expedición, no tampoco al jefe de los equipos de investigación. Ellos tienen que comunicárselo a la cúpula, a esa estructura que tiene el régimen totalitario cubano y que es la misma en otros países donde haya comunismo, en la que todo tiene que pasar por el filtro del alto mando. Bueno, ese experto cubano, su nombre Manuel Iturralde, pidió más muestras antes de tomar conclusiones sobre el lugar. Y en esa época dijo, tenemos algunas figuras que son extremadamente inusuales, pero la naturaleza es mucho más rica de lo que pensamos. Estimando que habría tomado 50,000 años para que tales estructuras se hundieran en la profundidad en la que se dijo que se encontraron, bueno, pues imagínense, en 50,000 años atrás no había capacidad arquitectónica en ninguna de las culturas que conocemos para construir edificios complejos. Fíjense el argumento que usó este experto, que en 50,000 años atrás no habría capacidad arquitectónica para que las culturas tuvieran ese tipo de construcción. Bueno, ya ustedes saben, el que se dedica a los misterios, el que se dedica a revolver en el pasado, sabe que hay no de 50,000 años atrás, de menos, evidencias de estructuras
y de culturas fabulosas en el sentido de la grandiosidad y la perfección que lograron y que los científicos, estos entre comillas, que existen ahora, a veces no pueden, no saben o no quieren interpretar más allá de lo que pueden ver con sus narices cortas, porque además hasta las narices se las tienen cortas. Bien. Un especialista en arqueología subacuática en la Universidad Estatal de Florida señaló en aquella etapa, inicios del siglo XXI, sería genial si estuvieran en lo cierto, pero sería realmente avanzado para cualquier cosa que pudiéramos apreciar en el Nuevo Mundo para aquel periodo. Las estructuras están fuera de tiempo y fuera de lugar. A partir del anuncio del hallazgo, bueno, pues la noticia, lo que dijo este experto, lo que dijo el de Florida, lo que dijo el de Cuba y lo demás, fueron replicados en varios sitios. Por ejemplo, hay un sitio en español donde mencionan algunas de las hipótesis con relación al hallazgo. Uno de los investigadores dijo que la disposición de esas estructuras por fenómenos naturales, la construcción de estas por seres inteligentes, una isla antigua que se sumergió motivado por algún desastre natural y la unión de algunas de las otras causas antes mencionadas, bueno, pues son las que dan origen a calificar de ciudad sumergida impresionante. Uno de los arqueólogos especialistas en el área subacuática expresó que sería genial si en realidad esta fuera la ciudad perdida de la Atlántida sumergida en Cuba, para apreciar lo antiguo de aquel periodo. En otros sitios dijeron que los mayas tenían grandes arquitectos y navegantes, por lo que la hipótesis de que hubiesen podido llegar hasta las costas cubanas o alguna isla cercana, ya desaparecida, y construir una ciudad en ella no era del todo descabellada. Bueno, en los relatos de los cronistas españoles se encuentran evidencia de encuentros en la región más occidental de Cuba con indios muy distintos a los que habitaban la mayor de las Antillas. Dicen en este sitio que está en español y que amerita, bueno, pues visitarlo si se quiere ir más allá a lo que se dijo a principios de este siglo sobre hallazgos que inevitablemente datan de épocas muy, muy, muy antiguas. Bueno, el sitio ancientorigins.net es un sitio que yo también consulto cuando se habla de asuntos, asuntos que tienen que ver con las investigaciones, con el pasado, y que usted lo puede encontrar. Bueno, la realidad es que está en inglés, que tiene que traducirlo al español. Pero bueno, este sitio, que lógicamente debe ir allá, no lo voy a poner completo aquí, es el sitio donde bueno, pues se dan una serie de explicaciones sobre el tema y bueno, como ya les digo, ustedes en esta parte sí tendrían que ir allá a hacer la traducción. Yo solamente aquí les dejo algunos segmentos en la frontera transparente donde ellos explican un poco sobre el tema. Incluso pueden mirar cómo ellos hacen un análisis de toda esta historia. Al final de todos, amigos, aquí quedan más preguntas que respuestas. Aquí quedan más elementos que debemos tener en cuenta, pero la realidad es que hay imágenes, hay algunos lugares donde ustedes pueden encontrar imágenes que con ese equipo sonar, que se llamaba así, que decían sonar, el equipo que los canadienses usaron, se ve el fondo marino, se ven esas estructuras y además, amigos, bueno, pues la otra
cuestión que yo pido analizar es, ¿y por qué no se deja investigar? ¿Por qué no se va hasta allí? ¿Por qué Cuba sencillamente cerró esa puerta, lapidó esa vía y, bueno, pues dejó a todos con la idea de que ahí no había nada que buscar y un científico, un investigador cubano se tomó por su cuenta la idea o la respuesta de que por ahí no vas? Y eso es lo que pasa, amigos, cuando se dan situaciones que desatan teorías de conspiración, especulaciones. Sí, porque parece que no tiene nada que ver lo que hemos hablado hasta ahora con lo que voy a decir en lo adelante. Cuando ustedes escuchan por ahí historias de perversos, de malvados, que incluyen a expresidentes, que incluyen a ex primeras damas, que incluyen a grandes CEOs de instituciones muy conocidas a nivel mundial, que se hablan situaciones de ellos y se exponen incluso fotos que los involucran a ellos en situaciones espantosas. Y muchos se dedican a decir que eso son teorías de la conspiración o que son ideas de ese mundo que quiere convertir todo que quiere dar la idea de que los terribles son ellos. Entonces empiezan a cercenar, empiezan a coartar todas las libertades del hombre para decir lo que piensa, pero sobre todas las cosas, algunas plataformas como YouTube, Facebook, hasta donde fue Twitter, ahora en X no lo he observado con tanta fiereza, cancelan y ponen shadow banners sobre los sitios independientes como los que se llaman blog, páginas web independientes, para evitar que desarrollen esas ideas, que la gente las lea y las siga compartiendo. Porque si los implicados en esas historias están convencidos de que todo eso es falso, sencillamente salgan a dar la cara, salgan a dar una explicación, salgan a exponer la verdad. Entonces, no, sencillamente lo que hacen es decir, eso son teorías de la conspiración, eso es falso, y cierran las puertas para los buscadores de la verdad que lógicamente quieren saber, y valga la redundancia, la verdad, como es este caso con los hallazgos en las profundidades marinas, los hallazgos de elementos que indican que las culturas milenarias no eran esas que nos han dicho por ahí que eran rústicas, tribales, que eran sumamente atrasadas, culturas milenarias con bueno, pues con una idea de la perfección y de la tecnología sumamente increíbles. ¿Y por qué nos han contado siempre que damos vuelta en un globo? Sí, en un globo envuelto de agua, cuando todo el mundo sabe, por poner el ejemplo más evidente, que por la ley de los fluidos el agua no se curva.